Conocí a Valeria en una fresca tarde de otoño, en una pequeña cafetería de Monteverde. No era el tipo de lugar donde uno espera encontrar a alguien que cambiará su vida para siempre. Solo había entrado por un café antes de volver al trabajo, sin pensar que ese momento marcaría el inicio de algo que parecía sacado de una historia. Ella estaba sentada junto a la ventana, con un libro en sus manos y una sonrisa serena en el rostro. Había algo en ella, una elegancia natural que no requería esfuerzo alguno. La luz dorada del atardecer entraba por el cristal, haciendo que su cabello pareciera brillar de una manera casi irreal. Supe, sin saber cómo, que tenía que decir algo. Aunque fuera solo un simple hola. Me acerqué al mostrador y pedí mi café con torpeza, robándole miradas discretas. Justo cuando estaba a punto de marcharme, ella levantó la vista y me atrapó en plena observación. En lugar de ignorarme, sonrió y dijo: ¿algo interesante por aquí? Me sentí descubierto y mis mejillas ardieron, pero logré decir algo sobre el libro que estaba leyendo. Así comenzó todo, con una conversación sobre literatura, café y los pequeños placeres de la vida. Me contó que le apasionaba la poesía, por su capacidad de capturar lo más profundo de los sentimientos en pocas palabras. Admití que no era un gran lector, pero que estaría dispuesto a intentarlo si ella me recomendaba algo. Su risa fue cálida y sincera, y antes de darme cuenta, habíamos intercambiado números. Las siguientes semanas fueron una sucesión de mensajes interminables. Valeria tenía una forma única de hacer que cualquier conversación se sintiera especial, como si realmente le importaran hasta los detalles más insignificantes de mi día. Nuestra primera cita fue en un parque donde insistió en alimentar a los patos, algo que, según me contó, hacía de niña con su abuelo. Me sorprendió lo fácil que era estar con ella, cómo encontraba alegría en los momentos más simples y hacía que el mundo pareciera un poco más brillante. Con el tiempo, su energía contagiosa se volvió parte de mi vida. Me enseñó a ver la belleza en lo cotidiano. Los días de lluvia se transformaban en momentos para bailar bajo el aguacero, los fines de semana los dedicábamos a explorar pequeños pueblos en busca de librerías de segunda mano o panaderías escondidas. No importaba qué hacíamos, sino cómo lo hacíamos juntos. Todo a su lado se sentía más auténtico, más vivo. La curiosidad de Valeria por la vida era inagotable. Podía pasar horas bajo las estrellas, filosofando sobre el universo o comentando los últimos episodios de nuestras series favoritas. Por primera vez, sentí que alguien me entendía de verdad. No solo era mi pareja, era mi mejor amiga. Nuestro vínculo se fortaleció cuando le confesé mis inseguridades. Le hablé de mis dudas, del miedo a no estar a la altura de mis propios sueños. En lugar de desestimarlos, me escuchó con atención y me aseguró que estaba bien sentirse así. «Eres suficiente», me dijo una noche, recostada en mi hombro, con la voz impregnada de certeza. Supe entonces que quería pasar mi vida con ella. Cuando nos casamos, fue la confirmación de todo lo que siempre había querido. La ceremonia fue íntima, con solo nuestros seres más cercanos, y Valeria, con su vestido de encaje vintage, parecía salida de otro tiempo, de un sueño imposible. Sus votos fueron sinceros, llenos de promesas de amor incondicional, incluso en los días oscuros. Los míos fueron igual de emotivos, y cuando le dije, «has iluminado mi vida de maneras que nunca imaginé», lo hice con cada fibra de mi ser. Los primeros años fueron felices. Construimos una vida juntos, llena de pequeñas tradiciones que nos hacían sentir completos. Los sábados por la mañana estaban reservados para preparar panqueques y tomar café en el balcón. Las noches eran para acurrucarnos en el sofá, viendo películas o jugando a las cartas. Valeria amaba la jardinería, y pronto nuestro pequeño patio se llenó de flores y hierbas aromáticas. A menudo la encontraba cubierta de tierra, con una sonrisa de orgullo por lo que había sembrado. En la cocina, siempre experimentaba con recetas nuevas, y muchas noches terminábamos riéndonos cuando algo salía mal. También compartíamos el amor por viajar. Cualquier excusa era buena para una escapada. Valeria tenía una capacidad especial para maravillarse con cada destino. Sacaba cientos de fotos, tratando de atrapar la esencia de cada lugar. Recuerdo una vez, en una cabaña en la sierra, cuando una tormenta nos sorprendió en medio del bosque. En lugar de asustarse, comenzó a girar bajo la lluvia, tomándome de la mano para arrastrarme con ella. Así era ella, siempre encontrando belleza en el caos. Incluso en los momentos difíciles, nos apoyábamos mutuamente. Cuando perdí mi trabajo, Valeria fue mi roca. Me aseguró que lo superaríamos juntos y hasta tomó turnos extra en su empleo para ayudarnos económicamente. «Estamos en esto juntos», me decía, y lo decía en serio.
Pero la vida es impredecible. Lo que crees inquebrantable a veces comienza a resquebrajarse sin previo aviso. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. La distancia entre nosotros comenzó con pequeños cambios, apenas perceptibles. Mirando atrás, me doy cuenta de que las señales estaban ahí, pero yo estaba demasiado absorto en nuestra rutina para verlas. O tal vez simplemente no quería verlas. El silencio fue la primera señal. Valeria, que antes llenaba la casa con su risa y sus historias, comenzó a volverse más callada. Ya no me contaba su día con el mismo entusiasmo. Antes, al llegar a casa, solía recibirme con algún comentario divertido o una idea espontánea para una nueva aventura. Pero de repente, esos momentos se hicieron escasos. Las muestras de afecto también comenzaron a desvanecerse. Valeria, que solía entrelazar sus dedos con los míos mientras caminábamos, o jugar con mi cabello mientras veíamos la televisión, dejó de hacerlo. No fue algo abrupto, sino un deslizamiento sutil, casi imperceptible. Recuerdo con exactitud el instante en que lo noté de verdad. Me incliné para darle un beso de buenas noches, como habíamos hecho cada noche desde el primer día de nuestro matrimonio. Pero en lugar de corresponder, giró la cabeza apenas unos centímetros, dejando que mis labios rozaran su mejilla. Me desconcertó, pero decidí no mencionarlo. Tal vez está cansada, pensé. Pero ocurrió otra vez. Y luego otra. De repente, cada beso, cada abrazo, parecía algo mecánico, hecho por costumbre y no por deseo. No quería admitirlo, pero lo supe, algo se había roto entre nosotros. Y aunque traté de aferrarme con todas mis fuerzas a lo que habíamos construido, la distancia se hizo insalvable. Le contaba algo que me había pasado en el trabajo, esperando su reacción de siempre, alguna broma ingeniosa, una mirada curiosa, una sonrisa. Pero Valeria solo respondió con un indiferente. ¡Qué bien! Su mirada estaba perdida, enfocada en algún punto lejano, como si su mente estuviera en otra parte, en otro mundo. ¿En qué has estado pensando últimamente? Pregunté una noche, intentando abrir un diálogo que nos acercara de nuevo. Te noto distante. Ella suspiró, como si incluso la pregunta fuera demasiado agotadora. Nada, Mateo. Estoy bien, solo un poco cansada. Era la misma respuesta de siempre. Pero no era verdad. Lo sabía. Valeria se estaba alejando, y no entendía por qué. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había hecho, o qué había dejado de hacer, para que se sintiera así? Con el tiempo, dejó de hacer planes conmigo. Los viernes en la noche solían ser nuestros, una cena en algún restaurante, una película en casa, una botella de vino y conversaciones largas. Eso era lo nuestro. Pero poco a poco, esas noches se volvieron esporádicas. Lo siento, estoy demasiado cansada hoy, decía mientras dejaba sus cosas y se iba directamente al dormitorio. Otras veces simplemente decía, quedé con las chicas, se me olvidó avisarte. Al principio, no me preocupé. Siempre la animé a salir con sus amigas, pero pronto me di cuenta de que nuestras noches juntos se habían convertido en la excepción y no en la regla. Me sentí como un extra en su vida, alguien a quien solo veía cuando no tenía nada mejor que hacer. Incluso cuando estábamos en la misma habitación, sentía que Valeria estaba en otro lugar. Durante la cena, apenas levantaba la vista del teléfono, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. La risa que solía llenar nuestra casa se había convertido en un eco lejano, reemplazada por un silencio incómodo, de esos que te hacen sentir más solo que cuando realmente estás solo. La extrañaba. Extrañaba cómo solíamos hablar sin parar, cómo su rostro se iluminaba al verme, cómo me tocaba con ternura, como si nunca pudiera estar lo suficientemente cerca. Pero, por más que intentara recuperar a esa Valeria, sentía que se alejaba cada vez más. Conforme pasaban los meses, empecé a preguntarme si Valeria era infeliz conmigo, o si había alguien más. Odiaba pensarlo, pero su comportamiento había cambiado tanto que no podía evitar cuestionármelo. Antes, su amor me envolvía en cada gesto. Ahora, sentía que era racionado en pequeñas dosis, entregado como si fuera una obligación. Me repetía que solo era una mala racha, que todas las parejas pasan por momentos difíciles. Pero en lo más profundo de mí, lo sabía, algo se estaba rompiendo. Valeria, la mujer de la que me enamoré, la persona que antes me miraba con devoción, ahora me veía con indiferencia. Y por más que intentara aferrarme a ella, se deslizaba cada vez más lejos. La verdad me golpeó como un tren una noche, aunque me gustaría decir que no lo vi venir. Para entonces, la distancia entre nosotros era tan evidente que hasta las conversaciones más simples se sentían forzadas. Lo que antes era espontáneo, ahora era mecánico. Pero lo que realmente me destrozó fue darme cuenta de que Valeria ya no quería besarme. No por olvido ni por cansancio, sino porque ya no lo deseaba. Ocurrió una de esas noches en las que el silencio pesaba más que las palabras.
Terminamos de cenar sin apenas intercambiar frases. Después de recoger los platos, me acerqué para darle un beso de buenas noches, como siempre lo hacía antes de irnos a la cama. Pero en el último momento, giró la cabeza apenas unos centímetros, haciendo que mis labios rozaran su mejilla en lugar de los suyos. No era la primera vez. Últimamente, cuando intentaba besarla, encontraba una excusa: estoy cansada, me duele la cabeza, tengo muchas cosas en la mente. Al principio, lo acepté sin cuestionarlo. Pero cuando se volvió un patrón, me fue imposible ignorarlo. Esa noche, cuando se alejó sin mirarme y cerró la puerta del dormitorio, sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir tragándome mis dudas, haciéndome el ciego ante lo evidente. El comportamiento de Valeria no era solo distante. Era intencional. Y necesitaba saber por qué. A la mañana siguiente, estaba solo en la sala cuando el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Nunca había sentido la necesidad de revisar su teléfono. Nuestra relación siempre se basó en la confianza. Pero esa mañana fue diferente. Dudé. Mi mano tembló sobre el dispositivo cuando vibró otra vez. Me repetí que no debía hacerlo, que estaría cruzando un límite. Pero entonces recordé todas las veces que había bloqueado la pantalla al verme entrar en la habitación, todas las veces que la inclinó fuera de mi vista. Mi necesidad de respuestas fue más fuerte que mi sentido de la ética. Deslicé el dedo y desbloqueé el teléfono con el código que conocía desde hace años. El mensaje que acababa de llegar era de Natalia, su mejor amiga. Últimamente, pasaban mucho tiempo juntas. Abrí la conversación, mi corazón latiendo con fuerza mientras deslizaba hacia arriba. Al principio, eran mensajes comunes sobre planes de fin de semana. Pero entonces encontré algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Natalia, ¿y cómo van las cosas con Mateo? ¿Has podido aclarar tus sentimientos? Valeria, no lo sé, Nati. Ya no siento lo mismo por él. Es como si la chispa se hubiera apagado. Natalia, ¿le has dicho algo? Valeria, no sé cómo hacerlo. ¿Qué le digo? ¿Que ya no quiero besarlo? ¿Que muchas veces ni siquiera quiero estar cerca? No es que haya hecho algo malo. Es un gran tipo, pero siento que me estoy obligando. Leí esas palabras una y otra vez, con la respiración entrecortada. Ya no quiero besarlo. Ni siquiera quiero estar cerca. Había pasado meses culpándome, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento la perdí. Pero ahí estaba la verdad, escrita en la pantalla. No era algo que yo hubiera hecho. Simplemente, ya no me quería. Me quedé en silencio, con el teléfono aún en mis manos, sintiendo como esas palabras me perforaban el pecho. Pensé en los primeros días, en cómo me miraba, en cómo reíamos juntos sin esfuerzo. ¿Cuándo dejó de ser así? El dolor de la indiferencia era más cruel que cualquier traición. No había otra persona. No había engaño. Solo el brutal, innegable hecho de que el amor que alguna vez compartimos ya no existía. Y lo peor de todo, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Ya no quiero besarlo. Ni siquiera quiero tocarlo. No eran palabras dichas en un momento de enojo ni una queja pasajera. Eran verdades, sus verdades. Y al escucharlas, supe que no había vuelta atrás. No había disculpa, ni explicación, ni promesa que pudiera reparar lo que ya estaba roto. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad. Valeria hablaba, intentaba justificarlo, llenar el vacío con palabras. Pero su voz se convirtió en un ruido lejano, como si alguien hablara bajo el agua. Nada de lo que dijera podía cambiar lo que ya sabía. Cuando finalmente me levanté del sofá, no dije nada. No hubo gritos, ni reproches, ni súplicas desesperadas. Solo tomé mis llaves de la mesa y salí por la puerta. Valeria me llamó, pero no me detuve. No podía. Necesitaba aire, espacio, tiempo para procesar la devastadora certeza que acababa de recibir. Esa noche, mientras conducía sin rumbo por las calles de Monteverde, llegué a una conclusión. No iba a rogarle. No iba a luchar por alguien que ya me había descartado en su corazón. Si su amor se había extinguido, yo no iba a mendigar sus cenizas. En su lugar, protegería lo único que me quedaba, mi dignidad. La solución era sencilla, dejaría de hablarle. No por venganza, no por inmadurez, sino porque ya no tenía sentido seguir invirtiéndome en alguien que claramente no me quería. Ella llevaba meses alejándose de mí. Ahora, yo haría lo mismo. Cuando regresé a casa, ya era tarde. Valeria me esperaba en la sala, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Cuando entré, se levantó rápidamente, como si quisiera detenerme antes de que me escabullera otra vez. Mateo, susurró, con una súplica en la voz. Por favor, hablemos. No puedes simplemente ignorarme.
Pero sí podía. Sin responderle, pasé de largo y subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes. Cerré la puerta con calma, sin dramatismo. No necesitaba hacer una escena. Solo quería poner un muro entre nosotros, algo tangible que reflejara la distancia que ya existía entre nuestros corazones. Los días siguientes se sintieron como un eco de algo que una vez fue y que ya no podía ser recuperado. Dejé de hablarle. No lo hacía para castigarla, sino porque ya no tenía nada que decir. Cada palabra suya me sonaba vacía, cada mirada suya me parecía un triste recordatorio de lo que habíamos perdido. Así que simplemente dejé de fingir. Dormía en la habitación de huéspedes, comía en silencio, vivía como si ella no estuviera allí. Cuando intentaba hablarme, no obtenía respuesta. No la miraba, no le contestaba, no reaccionaba. No era frialdad. Era autopreservación. Si ella había decidido que su amor por mí se había acabado, entonces yo también decidiría que ya no le debía nada de mí. Al principio, Valeria se enfadó con mi silencio. Me seguía por la casa, tratando de provocar alguna reacción. «Mateo, esto no es justo», me dijo una mañana mientras me servía café. «No puedes simplemente sacarme de tu vida de esta manera». No la miré. Tomé mi taza y salí de la cocina, dejándola ahí, frustrada. «¿En serio?», gritó detrás de mí. «Eres un cobarde. Un inmaduro». Sus palabras no me afectaron. De hecho, solo reforzaron mi decisión. Ella había admitido que ya no sentía nada por mí. Entonces, ¿por qué debía darle el lujo de mi atención? El silencio era lo único que me quedaba en una situación en la que yo no tenía ningún control. Cuando su ira no funcionó, cambió de estrategia. Intentó recuperar lo que quedaba. Una noche, mientras yo revisaba el teléfono en el sofá, se acercó despacio y se sentó a mi lado. «Mateo, por favor», su voz era suave, casi suplicante. «Sé que te lastimé. Sé que lo arruiné. Pero quiero arreglarlo. Dime cómo te sientes». Seguí mirando la pantalla, sin levantar la vista. «Te extraño», susurró. «Nos extraño». Hubo un tiempo en que esas palabras habrían bastado para hacerme ceder. Pero ya no. Si realmente me extrañaba, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué solo importó cuando yo dejé de intentarlo? Cuando sus intentos de dulzura fallaron, volvió a la furia. «Esto es ridículo, Mateo», gritó un día cuando pasé junto a ella sin decir nada. «¿Crees que ignorarme va a solucionar algo? Estás actuando como un niño. Eres cruel». Pero ya no me importaban sus gritos. Si protegerme a mí mismo era cruel, entonces que así fuera. No iba a dejar que la culpa me hiciera romper mi silencio. La noche final llegó sin advertencia. Estaba en la habitación de huéspedes, leyendo, cuando escuché un leve golpe en la puerta. «Mateo», su voz temblaba. «¿Podemos hablar? Por favor». No respondí. Escuché cómo se deslizó hasta el suelo y apoyó su espalda contra la puerta. Luego, sus sollozos. «Lo siento», susurró entre lágrimas. No sé por qué dije esas cosas. No sé por qué me alejé. Su voz se quebró. No sé por qué arruiné lo nuestro. Sus palabras flotaron en el aire, pero ya no tenían poder sobre mí. Me sentía vacío, distante. Sus lágrimas y súplicas llegaban demasiado tarde. Tuvo meses para demostrarme que le importaba, para salvar lo que teníamos antes de que se derrumbara. Pero no lo hizo. Y ahora, cuando finalmente sentía el peso de su decisión, esperaba que yo lo reconstruyera con su arrepentimiento. No podía hacerlo. Después de un rato, sus sollozos se apagaron. Escuché sus pasos alejarse lentamente por el pasillo. Cerré mi libro, apagué la luz y me metí en la cama. Mi decisión estaba tomada. Mi silencio no era un castigo. Era mi respuesta. Era mi manera de proteger lo que quedaba de mí. Y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso.